Vamos a repasar las relaciones termodinámicas que describen los materiales, las propiedades materiales, que queremos después transformar en relaciones que podemos calcular con justamente la función partición. O sea, la idea es que calculando la función partición podamos calcular las distintas propiedades materiales del material que estamos modelando. Vamos a comenzar por lo que es la dilatación térmica, o sea, cómo un cuerpo aumenta su volumen por efecto de calentarlo, de aumentar su temperatura. Así que lo que aquí estamos considerando, este es el factor del coeficiente de dilatación térmica, el alfa, y vamos a considerar cómo el volumen varía con la temperatura. O sea, si yo aumento en 1 grado, ¿en cuánto va a aumentar el volumen? Ahora, como no nos interesa algo absoluto, sino algo relacional de cómo aumenta respecto al volumen que ya tengo, voy a dividir esta variación del volumen en función del tiempo por el volumen mismo. Así que lo que voy a dar al final es un ratio de cómo aumenta el volumen respecto al volumen que ya tengo si la temperatura aumenta. Y esto lo estoy haciendo considerando que la presión es una constante. Esto es importante porque esto significa que voy a excluir cualquier deformación del volumen por efecto de la presión, ya que estoy manteniendo la presión constante. Este es el coeficiente de dilatación térmica y uno podría incluso agregar todavía como apellido isobárica porque estoy suponiendo de que no varía la presión. Veamos ahora la compresibilidad, y aquí viene la palabra isotérmica que me está indicando que lo tengo que medir suponiendo que la temperatura no varía. La compresibilidad tiene que ver con la posibilidad de deformar el cuerpo si varía la presión que está actuando sobre el cuerpo. Así que ahora voy a comparar lo que es la variación del volumen con respecto a la variación de la presión. Por ejemplo, si yo aumento aquí la presión, ¿cómo va a variar el volumen? Y digo a propósito variar porque aquí no va a aumentar el volumen, se va a reducir. Si ustedes aumentan la presión sobre un cuerpo, ustedes reducen normalmente su volumen. Ahora, eso significaría que este delta de acá, esta derivada acá, sería negativa y la compresibilidad es positiva, por eso que tenemos este menos acá adelante que nos anula este menos que viene de esta parte. Lo que me está diciendo este menos en consecuencia es que un aumento de presión va a llevar a una disminución de volumen y una reducción de presión va a ir a un aumento de volumen. La comparación nuevamente la estoy normando en función del volumen, o sea que estoy haciendo la variación del volumen con la presión comparado con el volumen que ya tengo. Esto me va a dar en consecuencia la proporción que tengo de la variación del volumen respecto al volumen que ya tengo. Y lo estoy haciendo a temperatura constante, y eso es para evitar que yo tenga efectos de deformación por aumento o de reducción de temperatura, o sea que no tenga la dilatación o contracción térmica que estábamos viendo en delante. Veamos ahora el otro factor que es interesante, es la velocidad del sonido del material. Y la velocidad del sonido está definida como, al cuadrado, como la derivada de la presión respecto a la densidad. O sea, ¿cómo va a variar la presión si yo varío la densidad? Esa es la definición básica de la velocidad, cuidado, al cuadrado. O sea que si quieren la velocidad del sonido, tengo que tomar la raíz de esta expresión de acá. Ahora, está claro que la variación de la presión, recordemos que los sonidos son fluctuaciones de la presión, que están asociados a fluctuaciones de la densidad. Justamente esta relación es la que me está dando la asociación a la velocidad. Ahora es importante entender que yo aquí tengo que es a entropía constante. ¿Por qué eso? Porque yo necesito que el proceso sea reversible. La entropía no aumenta, se mantiene constante y por ello la onda sonora pasa a través del material sin generar una variación o una modificación permanente porque la entropía sigue siendo la misma. Ahora, esta expresión la podemos llevar a expresiones que podemos calcular con las funciones partición. Si ahora, por ejemplo, tomamos esta expresión y como tanto la presión, recordemos la ecuación de los gases, depende del volumen, y la densidad, recordemos que es masa partido por volumen, como dependen ambos del volumen, yo puedo usar la regla de la cadena y aplico acá de P a dB, de B a dρ. O sea, tengo la misma expresión de acá, pero estoy pasando a través de la derivada respecto al volumen. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque aquí tenemos escondido un factor que ya conocemos, que tiene que ver con la compresibilidad. Aquí tengo de P a dB, y acá tengo de B a dP, está a la inversa. Así que si yo en este momento despejo esta ecuación de acá, va a pasar aquí kappa por V, el V va a pasar acá, y va a haber un menos todavía, pero al invertirlo me va a quedar 1 sobre kappa V. Y eso es lo que vemos acá abajo. O sea, yo este término de acá está siendo reemplazado por el término que yo aquí despejé y lo invertí, o sea que aquí me queda 1 sobre kappa V y está también el signo menos, por eso tenemos este factor de acá. Y el otro sigue siendo de V a de ρ, pero eso no es problema, porque nosotros conocemos la relación de la densidad con respecto al volumen, que es la masa partido por el volumen. Así que ahora una derivada de la densidad respecto al volumen
va a significar que el 1 sobre b me va a quedar como menos 1 sobre b cuadrado. Ahora, la masa dividido por el volumen al cuadrado lo puedo separar en masa dividido por el volumen, que es densidad, y 1 sobre el volumen. O sea, separé este volumen al cuadrado en 2 veces b. El primero lo estoy usando para definir lo que es la densidad y el segundo queda acá. En consecuencia, si ahora yo reemplazo esto acá, que hay que tomarlo también a la inversa, me va a quedar de esta forma, porque aquí los volúmenes se me van a simplificar y me va a quedar que la velocidad del sonido es igual a kappa, que es, la podemos calcular si conocemos esta relación para lo que es la función partición, y la densidad, que es una propiedad propia del material en qué estado está. Así que de esta forma yo podría calcular la velocidad del sonido usando las funciones particiones. Veamos ahora la parte calórica. Esto es la parte mecánica. Ahora nos vamos a ir a la parte calórica. Y una definición que conocemos es que la capacidad calórica para volumen constante se define como la variación de la energía interna en la temperatura a volumen constante. O sea, si yo aumento acá la temperatura, ¿cuánta energía voy a requerir para eso? Y esa es la relación que me permite calcularlo si yo mantengo el volumen constante. Ahora, también existe la relación de la capacidad calórica a presión constante. Y este es un pequeño problema, porque si es que yo tengo que la presión es constante, entonces lo que va a variar es el volumen. En consecuencia, si tengo que dP es igual a cero, va a variar el volumen, no va a ser cero, y eso significa que no puedo trabajar con la energía interna, porque la energía interna no comprende la parte que tiene que ver con variaciones de volumen, que es la parte del trabajo. Así que en ese caso, en vez de usar la relación entre la energía respecto a la temperatura a presión constante, que no tiene sentido, porque la energía interna no refleja la parte del volumen, que es la parte que me está obligando a través de la presión constante, lo puedo hacer con la entalpía. ¿Por qué? Porque la entalpía me va a contener la parte de la energía interna, la parte del trabajo, y este otro término, que no me sirve en ese sentido porque no tiene ningún factor que yo pueda usar para poder definirlo acá como capacidad calórica a presión constante, no va a existir porque justamente la variación de la presión es cero, así que este término de acá es cero. Así que yo al final puedo definir la capacidad calórica a presión constante como la variación de la entalpía con la temperatura a presión constante. Ahora hay una relación importante entre todas estas relaciones que vamos ahora a desarrollar, que tiene que ver con la relación entre las capacidades. Las dos capacidades térmicas, acá abajo está la relación en que la capacidad a volumen constante igual a la capacidad a presión constante más un factor, que es el que después vamos a analizar todavía. Y esto se hace en termodinámica de una forma muy simple. Uno toma aquí la relación básica de cómo se define el calor. La variación del calor es igual a la temperatura por la variación de la entropía. Ahora, recordemos que este delta de acá me está diciendo de que la forma como yo obtenga la variación del calor va a depender del camino que usé, de la forma, del proceso que usé. Por eso que es un diferencial inexacto. Eso es el delta aquí, les recuerdo ese tema. Ahora, el de acá es un diferencial exacto y vamos a trabajar con este que es el que nos acomoda para el proceso que vamos a hacer. Ahora, sabemos que la entropía depende de la temperatura y de la presión. En consecuencia, podemos escribir este diferencial como una derivada de la entropía respecto a la temperatura, variación temperatura, más una variación de la entropía respecto a la presión, a temperatura constante, variación de la presión. Eso significa que si ahora yo multiplico por T, esta expresión completa, voy a obtener el T acá de S. Acá voy a tener que este factor queda multiplicado por T y este otro factor queda multiplicado por T. Ahora, esta parte de aquí tiene que ver directamente con la variación del calor. Recordemos acá tenemos la variación del calor por la temperatura por DS. O sea que yo esta temperatura aquí con esta variación de la entropía se asocia a la variación de calor. La variación de calor con la temperatura, que es justamente la capacidad calórica, pero a presión constante. Así que lo que yo tengo en verdad acá es la capacidad calórica a presión constante. Este término de aquí, ups, este término de acá es justamente T por ds a dt. O sea, todo este término acá, estos dos, son dp. El otro término, tengo el problema que ahora tengo que desarrollar este dp, y para eso me recuerdo de que la presión depende de la temperatura y el volumen. Recordemos, por ejemplo, la ecuación de los gases, depende de la temperatura y del volumen. Así que yo puedo escribir el dp como dp a dt, a volumen constante dt, por más dp a db, a temperatura constante por db. Ahora, yo reemplazo en esta ecuación de acá arriba, acá tengo aquí el TDS, este término de acá por el CP. O sea, el T de Rho, esta parte de aquí, que es idéntica,
por esto. Entonces aquí aparece este término de acá. Y el de P voy a reemplazarlo por este término de acá, que lo puedo poner en paréntesis para que se vea mejor. O sea, toda esta parte de aquí quedó en este paréntesis y el factor que estaba acá adelante quedó de esta forma. Ahora, podemos todavía hacer un paso más, porque resulta que si yo miro este término de aquí, de S a de P a dt, lo puedo llevar a ds a dt a volumen constante. O sea que voy a tener T por ds a dt volumen constante, lo cual es la capacidad calórica a volumen constante. Así que este término de acá lo puedo escribir como dB a, perdón, como la capacidad calórica a volumen constante, porque voy a reemplazar esto por este producto de acá. Ahora, eso no quita que tengo que mantener este otro producto. En consecuencia, al final, la relación se puede escribir como la variación de la capacidad calórica del volumen, o sea que yo puedo despejar esto, y voy a obtener que la variación, la capacidad calórica a volumen constante va a ser igual a la capacidad a presión constante, más este otro término que quedó acá, con lo cual yo directamente ahora puedo obtener esta relación. Ahora, quiero al final calcular esta relación para poder llevarlo a factores que yo conozco, y eso es lo que vamos a hacer aquí al final todavía, en que voy a comenzar por usar una de las relaciones de Maxwell, de S a dP a dt, porque estamos ahora analizando de S a dP que estaba acá abajo, de S a dP, este término de acá, quiero liberarme de él. En consecuencia, voy a usar la relación de Maxwell que dice que la variación de la entropía respecto a la presión a temperatura constante es igual a menos la variación del volumen respecto a la temperatura a presión constante. Así que tengo este factor. Y ese factor, ¿por qué lo quiero? Porque resulta que aquí este factor es la misma que tengo en esta parte de acá, así que puedo introducir el concepto de la dilatación térmica. Me va a quedar el volumen acá todavía. En consecuencia, esta parte de la expresión queda como menos V por alfa V. Ahora, en el resto, como tenemos ahora que el volumen, la variación del volumen, si la asumo como cero, como un volumen constante, yo puedo ahora aquí escribir el desarrollo aquí del diferencial, en que voy a tener que el volumen se relaciona a la temperatura y a la presión. Acá tengo la derivada del volumen respecto a la temperatura por dt. Aquí tengo el volumen respecto a P dt. Así que si este acá es cero, yo puedo igualar estos dos factores y me va a quedar el de P a dt a volumen constante, que son este de P acá y este de T acá, a volumen constante, que es cero acá, aquí, y me queda la proporción entre estos dos términos, y como tengo que pasar uno al otro lado, me va a quedar un menos acá. Así que yo tengo que esta relación la asocio a una derivada del volumen respecto a la temperatura dividido por una derivada del volumen respecto a la presión. Y ahora puedo, con ello, si miro esta relación y miro la otra relación que tenía acá arriba, aquí tengo dB a dt, dB a dt acá arriba. Acá tengo dB a dP, significa que yo puedo escribir aquí alfa V y aquí puedo escribir kappa V, así que me va a quedar los V, se me hacen a simplificar y me queda finalmente que lo puedo escribir, y este menos, cuidado, se fue con este otro menos de acá, me queda que esta derivada es igual a de alfa sobre, o sea, alfa sobre la dilatación térmica sobre la compresibilidad isobárica. Así que ahora puedo esta parte de aquí reemplazarla en esta parte, y la anterior que habíamos desarrollado ya aquí arriba, esta, la puedo reemplazar por este factor, y de esta forma obtengo esta relación entre la capacidad calórica del volumen a volumen constante es igual a la capacidad calórica a presión constante menos volumen por temperatura, dilatación térmica al cuadrado dividido por compresibilidad. Y nótese, todos estos factores acá son positivos, lo cual significa que la capacidad a volumen constante siempre va a ser menor que la capacidad calórica a presión constante, porque a esta le estoy restando este factor de acá. Eso es un pequeño, bueno, acá está resumido todavía las dos relaciones de las capacidades calóricas y la relación entre ellas, que nos permiten, en consecuencia, después, desarrollándolo para funciones de partición, calcular propiedades de los materiales que estamos modelando.